buenas noches. Soy Diana Seminario y estamos al final del día. Bueno, hoy día sigue estando el tema de la OMPE, del jurado, de la auditoría y en el medio los candidatos, Pero bueno, hoy día el jefe de la OMPE o el jefe interino de la OMPE ha acudido, el señor Juan Bernardo Pachas ha estado en la Comisión de Constitución del Congreso respondiendo las preguntas de los parlamentarios ahí presentes. El que no estuvo fue el doctor Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que sí había sido citado. También estuvo la doctora Carmen Velarde de RENIEC. Se ha anunciado que van a citar al doctor Burneo para que vaya a la sesión del Pleno del día jueves. Pero hoy día el señor Pachas ha tenido alguna intervención que se podría considerar, saque sus conclusiones, ¿contradictorio o no? Escuchemos. La versión de capacitación fue entregada al jurado el 12 de febrero del 26. La del simulacro fue entregada el 10 de marzo del 26. Y la última, la de la jornada, fue entregada al jurado el 19 de marzo del 26. Las mesas estables proyectadas para Lima fueron 29.266, Lima y Callao. La cantidad de mesas que se instalaron fueron 26.695, que representan el 91.22% de las mesas totales de Lima y Callao. 5 elecciones, todas complicadas. El STAE funcionó en promedio en el 95% de actas. Bueno, dice el doctor Pachas que el STAE funcionó el 95%, y aquí quedan varias interrogantes, ¿no? Primero, si el STAE funcionó al 95%, ¿por qué han determinado que no se use en la segunda vuelta? Eso es lo que ha determinado la propia AMPE. No se va a utilizar los 41 millones que costó implementarlo, más los millones que costó la compra de las computadoras, no se van a usar en la segunda vuelta. Y eso lo han dicho ellos mismos. Y otra cosa, lo que no se dice tampoco es, se habla de las observaciones que hizo el Jurado Nacional de Elecciones sobre este sistema STAE. 13 observaciones que este domingo Cuarto Poder lo evidenció. Más adelante va a estar con nosotros el doctor Michel Samaniego, a quien les vamos a hacer estas preguntas para que nos haga un análisis desde la experiencia y desde el conocimiento. Pero vamos a seguir con el tema de la campaña electoral, porque como ustedes saben, ayer hubo el sábado hubo este anuncio de la auditoría y todo está en veremos todavía. La candidata Keiko Fujimori sigue en campaña porque ella es la única que hasta ahora está segura en segunda vuelta. Ella habló del tiempo, que si sale elegida presidenta, ¿cómo gobernaría y en qué lapso? Escuchemos. He escuchado a través de las redes sociales que se especula que Keiko quiere quedarse más tiempo. Quiero ser muy clara. Si llego a ser presidenta del Perú, será solo por 5 años. Pero por el otro lado, ¿no?, a uno de los candidatos que está peleando el segundo lugar, se le ha escuchado hablar de un proyecto político de 30 años con Antauro Humala, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una gran diferencia. Pero lo último es que, vuelvo a repetir, recursos tenemos. Lo que ha faltado es un gobierno que camine, que visite, que fiscalice, que se asegure que las obras se hagan. Y por eso estamos acá, recorriendo cada una de las comunidades, grandes o pequeñas, pero llegando y escuchando a la población. Sí. Efectivamente, el lapso del mandato presidencial es de 5 años. Claro que en el Perú el último presidente que cumplió los 5 años fue Ollanta Humala, que salió del gobierno el año 2016. Han pasado 10 años y ningún presidente, desgraciadamente, ha podido cumplir los 5 años de mandato constitucional. Ella hace una referencia bien importante. Lo que ella dice es que ella se va a quedar 5 años. Claro, y en el Perú no hay reelección inmediata, pero primero ella debe ser consciente también que primero hay que ganar las elecciones. En fin, ella dice que de llegar a la presidencia, ella estaría solo 5 años y hace ahí una alusión a los 30 años de los que sueña, con los que sueña la izquierda peruana, que, como ya sabemos, dicen que el objetivo no es llegar al poder, dice la izquierda, el objetivo es quedarse en el poder.
No nos olvidemos que eso ha dicho, por ejemplo, Vladimir Cerrón en su momento, en el año 2021. Ahora, el propio Roberto Sánchez, en este video que hemos difundido anoche, ustedes recordarán, cuando estaba, entre comillas, vuelvo a decir, celebrando los 20 años del Andahuaylazo, él decía que el proyecto es 30 años, mínimo. Ustedes verán ya en Cuba, 65, más de 65 años, ¿no? Bueno, el tema es que el señor Roberto Sánchez hoy día estaba previsto que él diera una conferencia de prensa. Cosa que no hizo. Él no se presentó en la conferencia de prensa, pero sí hay imágenes que llega a reunirse con el señor José Domingo Pérez, ex fiscal, que como ustedes saben ha sido el, entre comillas, gran jale de Juntos por el Perú. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué se anunció una conferencia de prensa en la que iba a estar el candidato Roberto Sánchez? Se le ve a Roberto Sánchez, se ve a José Domingo Pérez, pero resulta que no sale a la conferencia de prensa. ¿Por qué? Esa es una pregunta que seguro en algún momento Sánchez va a comentar, va a responder, o será que todavía no encuentra la respuesta al tema que todos los medios hemos dado cuenta, tanto anoche como hoy. Y es que él, por más que intenta deslindar de su socio, Antauro Humala, por más que intenta ese video que hemos visto anoche en esta conmemoración de los 20 años del Andahuaylazo, que como ustedes saben fue un levantamiento contra el gobierno del entonces presidente Alejandro Toledo en el año 2025, era el inicio de año, ¿no? Entonces, escuchemos lo que ha dicho hoy Roberto Sánchez. Señor Sánchez, va a venir una reunión. Acaba de llegar el ex fiscal José Domingo Pérez. ¿Qué reunión van a sostener? Una reunión importante programa. Ajá, ¿sobre qué, por favor? Van a abordar programa de gobiernos, estamos teniendo reunión con diferentes voceros. Doctor, ¿cómo está? Si lo ¿Qué tal la reunión con el candidato Sánchez? ¿Va a tomar usted el cargo de Perdón. Bueno, importantes reuniones, plan de gobierno. Ya sabemos que Pérez es la carta para la reforma de justicia, es la carta de Juntos por el Perú y de Roberto Sánchez para la reforma de justicia. Pero yo decía que todos los medios hemos dado a conocer, o al menos los medios que nos interesa la democracia, hemos dado a conocer el video en el que se conmemora en enero del año 2025 los 20 años del Andahuaylazo, que, como ustedes saben, fueron asesinados 4 policías, y Antauro Humala, que fue el cabecilla de esa incursión militar en la comisaría de Andahuaylas, fue condenado por los delitos de homicidio y rebelión. Esta noche nos acompaña al final del día el señor Adolfo Caguana, quien es padre del policía asesinado en el Andahuaylazo, el señor Carlos Caguana. Señor Caguana, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, señor Adolfo Caguana. Buenas noches. Bueno, hemos visto cómo el señor Roberto Sánchez reivindica un acto, desgraciadamente, donde su hijo fue uno de las personas uno de los policías, su hijo Carlos Caguana, fue uno de los policías asesinados. Han pasado 21 años y desgraciadamente hay un grupo que encabeza el señor Roberto Sánchez que llama, y hay que decirlo como dice él dice una acción política, una gesta de rebeldía. 21 años después, usted escucha este discurso y ¿qué viene a la mente, señor Caguana? Mire, yo efectivamente escuché esas declaraciones y es indignante, no solamente para los familiares, sino para la propia policía. Este señor Sánchez dice que ese es un acto político. No sé si político será tomar una comisaría en forma violenta con armamento de guerra. No sé si político será secuestrar a policías. No sé si político será apropiarse de armamento del Estado, y no sé si político será asesinar policías, señor. ¿Usted cómo lo calificaría en vez de un acto político? ¿Usted cómo lo califica? Mire,
cuando se hacen las investigaciones, la que hace las investigaciones es la DIRCOTE. La DIRCOT. DIRCOTE. Y la DIRCOTE establece que es un acto terrorista, porque calificaba precisamente como que es un acto terrorista: apropiarse de armamento, asesinar policías, causar el caos y la zozobra. Pero lamentablemente el Poder Judicial cambió la tipificación y lo puso como homicidio. Claro, usted dice que el atestado fue por terrorismo, pero además hay otro asunto, que se le encontraron armas, porque claro, según Humala y sus secuaces, ellos dicen que ellos entran desarmados, pero tenemos entendido y sabemos que cuando finalmente se toma el control de la comisaría, se encuentran las actas donde efectivamente hacen como un inventario de las armas encontradas, señor Caguana. Sí, pues Antauro ha venido declarando después de su excarcelación que él entró a la comisaría sin armamento, encontrando policías borrachos. Eso es falso. Él entra con armamento, y no solamente con un armamento como si un armamento de guerra, con fusiles FAL, que solamente es de uso del ejército, ¿no? ¿Y cómo se prueba? No solamente este hecho, se prueba con las evidencias fílmicas que hay de la época, se prueba con las declaraciones que hay de la época, se prueba con las pericias que hay de la época. Y más aún, señorita, ¿sabe cómo se prueba? Que cuando se recupera ya la comisaría, se hace el acta de levantamiento, el acta de hallazgo, armamento, munición y explosivos. Y oh sorpresa, dentro del acta figuran 8 caserinas para fusiles FAL. 8 caserinas para fusiles FAL, ¿no? Y míreme, 1.485 cartuchos para fusiles FAL, o sea... Bueno, tenemos ahí efectivamente el documento del que nos está hablando el señor Caguana, efectivamente, ahí se puede ver que son 485 cartuchos, 1.485 cartuchos FAL, ¿no? Entonces, claro, ¿de dónde saca esas armas Antauro Humala? Ese es el acta, señor Caguana, ese es el acta de levantamiento cuando se recupera la comisaría. Así es. Ahí estamos viendo, y es un documento que no solamente es esa página. ¿Cuántas páginas estima usted que sea el documento? Son dos actas. 2 actas. Una de 3 páginas y la otra igualmente de 3 páginas, ¿no? Que se hacen a la hora en la comisaría el día 4 de enero. Esas actas se verifican y se desmiente al señor Antauro. Discúlpeme, de repente, señor, no es ese miserable, ¿no? Se desmiente que sí entraron con armas. Entonces entraron con armas, y eso, ¿cree usted que podría haber abonado en el hecho de que podría haber sido tipificado, como se tipificó en un primer momento, como un acto de terrorismo? Sí, sí, porque como le decía, señorita, el Código Penal tipifica exactamente como se hace el atestado policial. Lo tipifica, pero lamentablemente, como le digo, pues en el Poder Judicial cambiaron la tipificación del delito. Tenemos otra parte de otra acta que vamos a mostrar también, señor Caguana, donde ahí se lee el hallazgo de las 8 caserinas, ¿no? 8 caserinas, claro. Entonces uno se pregunta, ¿de dónde sale este armamento, ¿no? Que entran, porque no entran pues desarmados, como usted bien ha dicho, no entran desarmados, entran, claro, y además, si asesinan a 4 policías, tienen que haber estado armados. Sí. Definitivamente. Como le digo, señorita, las filmaciones de la época han quedado armados, ellos entran con FAL. Y ahora de repente me preguntarán a mí, ¿y esos FAL dónde están? ¿No? ¿Y cómo las obtuvieron? Mire, hay hechos que relatan fehacientemente que esas armas fueron entregadas por el ejército.
Y le digo por quién. ¿El ejército le entregó a Antauro Humala esas armas? Para que tomen la comisaría. Bueno, un sector, un personal, personas con nombre y apellido. Con nombre y apellido. El ejército es una institución. Con nombre, personas. Estoy hablando de personas. Personas, claro. ¿Y quién es? Esa persona es el comandante del ejército peruano, Freddy Berrocal Guevara. Él era el jefe del cuartel Los Chancas. Él era el jefe del cuartel, promoción de Antauro Humala, y que fue premiado, porque fue premiado con el grado de general en el gobierno de Ollanta Humala. Eso. Y usted me dirá, pero ¿qué más? ¿Qué más pruebas o evidencias? Claro, pero ese señor, usted es, digamos, fehacientemente puede afirmar que fue este general Freddy Berrocal el que le facilita las armas a Antauro Humala. Porque hay manifestaciones de todos los policías que estaban secuestrados de que el día 2, aproximadamente a las 12 del día, hay un comandante, hay un un capitán de la policía, de apellido Apaza. Este capitán narra que al haber tomado conocimiento de la toma de la comisaría, él va en traje de civil, porque él trabajaba en la comisaría de Talavera. Va en traje de civil a inmediaciones de la comisaría y pudo avistar de que había etnocaceristas con armas, con uniforme de ejército, y él narra ante el Ministerio Público, narra que pudo avistar, dice, la presencia de Antauro Humala en la puerta de la comisaría conversando con el comandante del ejército peruano, Freddy Berrocal Guevara. Es más, dice, narra, es más, como yo me encontraba de civil, a inmediaciones de la comisaría, este comandante, narra el capitán, me señala ante Antauro Humala que yo soy oficial de la policía. Y Antauro procede a detenerme. Y también me meten a la comisaría y me secuestran. Y lo toman con todo. Ahora, hay que ir paso a paso, porque es bien importante, señor Caguana, es muy importante. Han pasado 21 años y el señor Antauro Humala se recicla y el señor Roberto Sánchez le da cabida en su partido Juntos por el Perú. Pero ahora hay que recordar que su hijo era un capitán de la policía, que estaba en Andahuaylas y que ahí es que él además estaba a cargo de una patrulla, si no me equivoco. Cuéntenos quién era su hijo y por qué usted busca justicia. Mire, mi hijo, era, como usted sabe, dice, era capitán de la Policía Nacional. Él trabajaba acá en Lima, él trabajaba en el Escuadrón Verde. Y al sucederse los hechos, lo comisionan a él y más 45 policías a la ciudad de Andahuaylas. 45 al mando de un general, el general Hernani Meloni Aurelio. El general Hernani, que ha sido ministro del Interior. No. Él no es. El hermano. Su hermano, ok. El hermano. Lo comisionan y eran 45. En la tarde llegan 45 más del SWAT y de la UDEX. O sea, él va hasta Andahuaylas cuando ya se había producido la toma de la comisaría. Cuando ya se había producido la toma de la comisaría ya. En total, ese día, había solamente, el 1 de enero había solamente 90 policías. Lamentablemente se pone en ejecución operaciones policiales y lo mandan a mi hijo al mando de una patrulla al Puente Colonial. ¿Por qué lo mandan al Puente Colonial? Lo mandan al Puente Colonial porque dice que habían tomado conocimiento que los etnocaceristas estaban sacando armamento de la comisaría y lo estaban sacando de la ciudad. Porque el Puente Colonial es el único acceso que hay para allá Andahuaylas. Es en esos momentos cuando mi hijo, juntamente con su patrulla, siendo aproximadamente a las 5 de la mañana, minutos más, minutos menos, es asesinado por etnocaceristas que se encontraban en las partes altas del Cerro Guayhuaco. Son asesinados y no solamente son victimados, sino que estos desalmados bajaron del cerro y terminaron
de ejecutarlos, como es el caso público del teniente Chávez, donde este sujeto de apellido Ludeña le da un tiro de gracia. Y así se produjo. Ahora, es lamentable porque, claro, ellos habían ido de refuerzo y aquí hay otro hecho que quizás a veces por el paso de los años puede pasar inadvertido, desapercibido, y es que primero al señor Antauro Humala le tocó una pena de 19 años y solo cumplió 17, salió 2 años antes, porque el Poder Judicial determinó aquello. Segundo, hay un pedido de pago de reparación civil de 1.200.000 soles que Antauro Humala no ha pagado, por lo tanto tampoco los deudos han recibido ustedes, porque hay dos cosas, ¿no? Que Antauro Humala no ha pagado la reparación civil, por un lado, pero los deudos han recibido alguna reparación, porque claro, la vida de un hijo, la vida de un padre, la vida de un hermano no tiene precio, no hay dinero que pueda pagar esa ausencia, pero también hay un derecho. ¿Ustedes han recibido algún resarcimiento ante la muerte de su hijo? Mire, cuando fallece mi hijo, el Estado, la institución, le da sus beneficios que corresponden de acuerdo a ley. No hay nada extraordinario, como que lo ascienden al grado de mayor, que es el caso, pero Antauro Humala fue condenado a 19 años y meses por este hecho, ¿no? Y también a pagar la reparación civil a favor de los deudos, no solamente de los policías fallecidos, sino de los policías secuestrados. Este miserable, hace poco, lo hemos visto en la televisión decir que no va a pagar ni M a los familiares, que él no mató a nadie. Y como le dije, señorita, sí mató porque él dirigió, planificó y ejecutó todos los actos de Andahuaylas. Además, no solamente dice que no va a pagar, él dice que eso fue un acto revolucionario, fue una rebelión. Él olvida que ha sido condenado por homicidio. Lógico, él dice, a mí me han condenado por homicidio, pues, y esto es una falsedad, ¿no? Sí ha sido condenado, pero dentro de la condena también, no solamente la reparación civil, pero lamentablemente, señorita periodista, en el gobierno de Castillo, cuando justo se produce esto que renuncia, que lo querían sacar, se produce la excarcelación de él. Sí. Se produce la excarcelación de él, y este sujeto le fabrican, el INPE le fabrica un expediente donde en ese expediente figura su firma, su huella, porque dice que él ha trabajado y estudiado. Ha hecho artesanías. Hecho que ha sido desmentido por él mismo. Él ha hecho manualidades de Hello Kitty y eso, por las manualidades que ha hecho, es que le rebajan en 2 años la pena, pero, como usted dice, él desmiente que él no ha hecho nada de Hello Kitty. Él dice que lo único que ha hecho en la cárcel es escribir libros. Nada más. O sea, este expediente con el que logró su libertad ha sido hecho para él. Mire, y lo peor de este expediente, señorita, es que para acogerse al beneficio de la connotación de la pena por trabajo y estudios en el penal, se necesitan 2 requisitos nada más. ¿Cuáles? 1, haber pagado el monto total de la reparación civil, y lo más importante es que dice, ¿no? A ver, que se emita un informe psicológico donde se demuestre que el interno no significa un peligro para la sociedad. Y este sujeto es un peligro para la sociedad. Y sin embargo le dan libertad. Claro, es decir, se contradice él mismo. Dice que no es un peligro para la sociedad, pero usted cree que Antauro Humala, 21 años después del Andahuaylazo, sigue siendo un peligro para la sociedad. Sí, es un peligro para la sociedad. Mire, y se ha juntado, lamentablemente, o felizmente para él, no lo sé, con Roberto Sánchez, ¿no? Saber cómo es un hombre de izquierda, un hombre radical, un hombre... Aunque lo niegan, ¿no?
Sí, mire, en los anaqueles de la DIRCOTE debe existir todo el procedimiento del sendero luminoso, ¿no? Sendero luminoso, por versión de su líder Abigail Guzmán, dice que el siguiente paso ya no es para tomar el poder, ya no es el uso de las armas, dice. ¿Por qué? Porque el siguiente paso es la penetración ideológica para tomar el poder. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Bueno, precisamente el partido Antauro, que fundó Antauro Humala, no fue inscrito. El Poder Judicial dijo que no podía ser inscrito, pero sin embargo, y ahí quiero ir, señor, porque claro, él no ha podido participar en las elecciones porque no tiene partido, el Poder Judicial lo proscribió, el partido Antauro, pero sin embargo es un aliado de Roberto Sánchez. Pero en ese sentido, ¿qué pasaría en un hipotético caso que finalmente Roberto Sánchez llegue a la segunda vuelta y que Roberto Sánchez alcance el poder? ¿Cómo vería usted ahí esa situación con Antauro Humala? ¿Cree que ya definitivamente ustedes no alcanzarían justicia? Mire, si nos acogemos a la ley, Antauro Humala no ha sido rehabilitado. Él no está rehabilitado por el Poder Judicial, justamente por no haber pagado la reparación y no haber pasado el informe psicológico. El Poder Judicial le dijo no, por eso que no lo inscribieron como candidato. Y por los lineamientos del partido también. Listo, ¿no? Entonces, si no está rehabilitado, no puede ejercer no puede ser funcionario público. Yo creo que Roberto Sánchez está falseando, hablando cosas que no son ciertas al decir que Antauro va a ser ministro. Y él lo sabe, que no puede ser porque no está rehabilitado. ¿Usted cree que así quieran legalmente no puede ser? No puede ser, porque no está rehabilitado. Pero ha salido libre. Por lo tanto, pero si le dan una libertad... La rehabilitación es un requisito para ejercer cargo de funcionario público. Usted dice que va todos los miércoles al cementerio a ver a su hijo. Claro, y han pasado 21 años y usted sigue esperando dos cosas: justicia, una reparación, pero no deja de visitar a su hijo. En este momento que estamos en un momento crucial para el país, en unas elecciones que pueden definir el futuro de nuestra nación, ¿qué reflexión hace? Mire, cuando yo voy al cementerio, siempre hago un análisis de mis actos. Siempre le converso a mi hijo, porque siempre voy solo. No voy con mi esposa por salud. Y conversamos con él y siempre le digo de que yo soy un hombre que empezó luchando por su muerte hace 21 años, cuando yo no tenía canas, cuando mi rostro no tenía esas, ¿qué le digo? Esas huellas de sufrimiento. No tenía, ahora las tengo. Pero créame que sigo luchando y creo que el Perú no se merece lo que está pasando. No se merece que este delincuente, que este asesino, que este drogadicto pretenda desestabilizar el Estado de Derecho y la democracia, señor. Muchísimas gracias, señor Caguana, y nos solidarizamos con este pedido de un padre. Es un padre que lo único que pide es justicia. Y en estos 21 años, señor Caguana, usted no ha encontrado justicia. No, yo creo que la justicia es un patrimonio de personas, de repente que no la merecen o la merecen, pero yo voy a seguir luchando. Porque Gracias. Creo que Antauro Humala no solamente es un asesino, es un drogadicto, es un violentista y, como le dije, es un desestabilizador para la democracia.
Muchísimas gracias, señor Caguanda, por su presencia en el final del día. No, Muchas a gracias. usted le agradezco. Buenas noches. Gracias. Bueno, nosotros seguimos con el tema porque como hemos visto, hemos escuchado desde el partido Juntos por el Perú, están buscando y haciendo un deslinde con el señor Antauro Humala. Sin embargo, tenemos las frases de Roberto Sánchez el día 8 de abril, en un cierre de campaña de la primera vuelta electoral. Y usted saque sus conclusiones si realmente hay un deslinde o no. Escuchemos. Compañeros, hermanos, la lucha y la defensa de nuestras fronteras con los programas binacionales, Fronteras Vivas, un hospital, un mercado, un puente, es de necesidad en nuestras fronteras y lo vamos a hacer. Y para ello, con visión de defender nuestras fronteras, la defensa nacional del nuevo Perú, de la nueva patria, la lucha contra el crimen, estará nuestro mayor, el compatriota Antauro Humala. Para eliminar la criminalidad, Roberto presidente. Bueno, está con nosotros ahora Roy Mendoza, que es abogado de Juntos por el Perú, el partido de Roberto Sánchez. Buenas noches, doctor, bienvenido. Gracias por su presencia en el final del día. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, lo que acabamos de ver es el meeting, es un meeting, uno de los mítines de cierre de campaña del candidato Roberto Sánchez, donde dice claramente, habla de Antauro Humala, dice que él va a estar a cargo de las fronteras vivas, lo pone como un hombre no solo de su entera confianza, sino que si llega a ser elegido, él va a estar ahí, incluso en las fronteras, ¿no? Y hemos visto lo que el fin de semana ha dicho Antauro Humala de precisamente las fronteras. ¿Cómo es este intento de deslindar cuando estamos viendo ahí al candidato que el 8 de abril decía una cosa totalmente distinta? ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que el partido y a través de sus representantes han sido muy claras en su posición, ¿no? El propio candidato Roberto Sánchez ha dicho que en efecto Antauro ha sido un amigo suyo que lo ha acompañado en la campaña, pero no ha referido más acerca de la continuidad de Antauro o la participación de él, ¿no? Lo que ha dicho Roberto Sánchez es que en efecto Antauro Humala lo ha acompañado en la primera vuelta. Pero ahí lo está casi nombrando como el representante de la seguridad, de las fronteras, de las... Eso ha sido el 8 de abril. Sí, ¿no? pues, yo me estoy refiriendo a expresiones de Roberto Sánchez hace unos días, ¿no? O sea, menos de un mes, porque hoy estamos 6 de mayo. Por supuesto, ¿no? Hace unos días él ha sentado su posición, él ha dicho claramente, ¿no?, que Antauro Humala es un amigo, que lo ha acompañado en la primera vuelta, y esta segunda vuelta es una segunda etapa, que todavía falta concluir, definir, por cierto, ¿no? Por supuesto. Ahora, podemos entender entonces que él está engañando a sus electores. ¿Podríamos repetir la frase que ha dicho Roberto Sánchez? Porque de repente el señor Roy no lo ha escuchado porque se estaba acomodando. Escuchemos, por favor. Compañeros, hermanos, la lucha y la defensa de nuestras fronteras con los programas binacionales, Fronteras Vivas, un hospital, un mercado, un puente, es de necesidad en nuestras fronteras y lo vamos a hacer. Y para ello, con visión de defender nuestras fronteras, la defensa nacional del nuevo Perú, de la nueva patria, la lucha contra el crimen, estará nuestro mayor, el compatriota Antauro Humala. Bueno, dice defensa de las fronteras y la lucha contra el crimen. Estará nuestro compañero Antauro Humala, pero eso ha sido el 8 de abril y usted dice que ya eso cambió. ¿Quiere decir, y le pregunto, que el señor está mintiendo a sus electores porque le está ofreciendo que él va a estar encargado de la seguridad nacional, de la lucha contra el crimen? Eso es una promesa de campaña. ¿Quiere decir que es una mentira? No. Por lo que he escuchado, ¿no?, dice estará, no dice se le va a designar, no dice se va a participar activamente, se puede interpretar de diversas formas. A lo que yo me refiero es que esa es una declaración del 8 de abril, ¿no? Hace unos días, insisto, Roberto Sánchez ha señalado claramente que el señor Antauro Humala es un amigo y ha sido un acompañante de la campaña electoral. Ha señalado a su vez también que sí es cierto que han convergido en algunos puntos, ¿no?, programáticos del partido,
como por ejemplo el tema de la Asamblea Constituyente, ¿no? Pero de ahí que Antauro Humala tenga sus ideas y que él las respeta, ¿no? Pero no las comparte. Eso pero es lo que las ha señalado. comparte porque dice que va a ser el defensor de las fronteras, No, dice el hombre de lucha contra el crimen. Roberto Sánchez ha dicho, Antauro Humala tiene sus ideas, ¿no? Yo las respeto, no las comparto. Eso es lo que ha dicho expresamente hace unos días. ¿Y cómo tomamos lo que acabamos de ver del 8 de abril? ¿Cómo lo toma usted? No, ha sido una expresión que él ha tenido, de repente no vigente, ¿no? Ah, una expresión no vigente. O sea que en un mes el candidato Roberto Sánchez del 8 de abril al 6 de mayo ya cambió. Tendrías que preguntarle a él, Ay, ¿no? lo Tendrías que invito. preguntarle a él para ver si expresa nuevamente esa posición, ¿no? Pero como te digo, te reitero, hace unos días Roberto Sánchez ha dicho que Antauro Humala es un amigo, es un acompañante de campaña y que tiene sus propias ideas y que coinciden, sí, algunas con el programa político de Juntos por el Perú, Bueno, que lo que es en la Asamblea Constituyente, ¿no? Sería bueno preguntarle a las personas que votaron por Roberto Sánchez y que estuvieron quizás en ese meeting, hay que decirles que borren, que el señor Roberto Sánchez dice ahora en menos de un mes que eso que dijo, no dijo porque es simplemente un amigo. No, pero estás tratando de darle vuelta a las expresiones. No, o sea, yo te estoy diciendo... clarísimo. Te estoy trasladando, ¿no? La posición de Roberto Sánchez, del candidato. Usted me dice que yo le pregunte a él. No, y por yo supuesto. Aprovecho, aquí lo aprovecho y digo, bueno, me encantaría, doctor, preguntarle al señor Roberto Sánchez. Vamos a trasladar la invitación. Estoy seguro que el candidato, con la mayor disposición, va a estar presente. Por supuesto. Ahora, deslinda del candidato y hay otra cosa que han dicho, dice, cualquier cosa que diga Antauro es su responsabilidad personal. Ah, por supuesto, sí, es cierto, ¿no? es cierto. Ahora, ¿por qué hoy día que había una conferencia de prensa, el señor Roberto Sánchez no asistió? Lo hemos visto que iba a una reunión con José Domingo Pérez, pero se hizo una convocatoria para hoy a una conferencia de prensa y usted nada más estaba en la conferencia. Claro, he estado yo y hemos hablado de diversos temas que verdaderamente concitan la atención. Roberto tuvo inconvenientes, no pudo venir, se disculpó a través de su jefe de prensa, ¿no? Pero hemos conversado varias cosas que están sucediendo en el proceso electoral y que precisamente nos llama la atención. Porque fíjese, se ha determinado una auditoría exhaustiva e integral de los sistemas informáticos de OMPE. Esa auditoría, ya OMPE ha señalado que se ha realizado 168 días, se ha auditado los sistemas informáticos, ¿no? Que ha empleado OMPE y que ahora se quiere auditar nuevamente. Nosotros no nos oponemos a la auditoría. Pero usted reconocerá que han habido irregularidades el 12 de abril, ¿no? Han habido fallas, han habido irregularidades, claro que sí, han habido errores, pero eso no supone en modo alguno que se pueda configurar una especie de fraude electoral como lo vienen vociferando. Ahora, usted está de acuerdo, y lo hemos escuchado ayer y lo hemos escuchado hoy. Usted dice que sí están de acuerdo con la auditoría que ha planteado el Jurado Nacional de Elecciones y hoy día ha dicho, pero que eso de modo alguno puede supeditar la proclamación de resultados. Entonces, eso por un lado Roberto Sánchez, por otro lado dicen que no, que hay que parar. Entonces, ¿qué pasaría? No, ¿quién ha dicho que hay que parar? ¿Y qué hay que parar? No. El otro candidato, López Aliaga, dice que mejor hay que parar la proclamación hasta que no se termine la auditoría. ¿Y cuál es la base legal para eso? Pero yo le estoy preguntando. Juntos por el Perú lo que está diciendo es que la auditoría no debe supeditarse a la proclamación de resultados, que deberían darse como máximo el 15 de mayo. Yo creo que es al revés, Usted dice que la auditoría, no, yo creo que es la al revés. proclamación no se debe supeditar. Exacto, la proclamación no puede supeditarse en modo alguno a los resultados de una auditoría. Que se realice la auditoría. En efecto, ya se hizo la auditoría. Eso es una auditoría propia de OMPE, esa sería una auditoría más bien externa. Mira, cuando OMPE cita a los partidos políticos, los invita a una sesión informativa acerca de los programas, los sistemas informáticos que va a emplear. Renovación Popular nunca se presentó. El 5 de abril, cuando se va a hacer el simulacro de los sistemas que se van a emplear, Renovación Popular no se presentó. Entonces, si ya un partido político antes del 12 de abril está gritando fraude y después del 12 de abril persiste con su historia, su narrativa de fraude, ¿qué credibilidad le podemos dar si no existe ninguna prueba, no existe ninguna evidencia?
¿no? Hay errores, todos los hemos aceptado y hemos dicho que esos errores que han aparecido en el desarrollo del proceso electoral, ¿no? Quienes han cometido esos errores deben asumir las consecuencias. Claro, dice la OMPE incluso hoy día que el STAE, que era el sistema computarizado para sistema de apoyo tecnológico al escrutinio. El escrutinio, efectivamente, ha funcionado en el 95%, sin embargo, no se va a usar en la segunda vuelta. ¿Por qué? Los Porque errores. Precisamente por los cuestionamientos que vienen haciendo de ese sistema, se ha decidido no emplearlo. Pero fíjese, en el 2021... Pero usted cree que sí funcionó, el STAE no hubo, que las impresoras no funcionaron, que no pudo, entonces mejor no lo van a usar. En todo caso son errores humanos de organización, no propiamente del sistema como tal, ¿no? En el 2021, hay observaciones que el jurado envió. Fíjese, en el 2021 se empleó también el STAE para reducir los errores, ¿no? En el 2021 hubo algo de 14.000 actas observadas. En el 2026 con el STAE eso se redujo al 4%, 6.018 actas observadas. Entonces el STAE sirve, 1, para contabilizar los datos que se ingresan al sistema y 2, para reducir los errores que siempre se presentan en las actas observadas. Ahora, una pregunta, porque ya el señor Corbeto, ex jefe de la OMPE, está siendo investigado por una presunta colusión, ¿no? Y han habido personas que han salido, incluso Juntos por el Perú, a decir que no se le debió aceptar la renuncia. Pero el abogado defensor del señor Piero Corbeto es un militante de Juntos por el Perú, ¿no? Y eso ha sido muy criticado. ¿Cómo ustedes asumen esa situación? Porque para sus críticos dicen que les está dando la razón, que habrían perdido un aliado. Puede ser una crítica, pero no es un acto ilegal, ¿no? Es una decisión personalísima de un profesional del derecho de patrocinar a un alto funcionario o ex alto funcionario que se encuentra en un proceso de investigación. Que haya habido una afiliación de por medio, no tengo... Es activa. De acuerdo, pero eso no supone tampoco que nosotros refrendamos todos los actos que haya hecho Piero Corbeto. Nosotros siempre hemos dicho y hemos sido claros en eso. Si han habido errores, como los han habido, ciertamente en el proceso electoral, tienen que asumir sus consecuencias aquellos que han ocasionado estos errores. Pero, insisto, estos errores en modo alguno pueden configurar un fraude electoral, ¿no? Porque, como te digo, no hay ninguna prueba que evidencie algún direccionamiento, algún favorecimiento intencional. Los fraudes no son culposos. Intencional, o sea que hay favorecimientos no intencionales. No, o sea, los fraudes no son culposos. Los fraudes tienen que ser intencionales, ¿no? Tiene que haber un direccionamiento, alguien que ejecute todo aquello que se ha planificado para favorecer específicamente a una organización política. Y eso no ha sucedido. Muchísimas gracias, doctor, por su presencia en Al Final del Día. Muchísimas gracias. Buenas noches. Y nosotros seguimos con el tema electoral porque resulta que hay un pedido de nulidad de estas actas, 900 para adelante. Ustedes recordarán, hay un pedido. Bueno, tenemos la declaración de la señora Gloria Periche de la OMPE que se refiere a este tema. Escuchemos. Las mesas 9000 están en marco de lo que son la atención para localidades alejadas de la capital. Son mesas de sufragio inclusiva, donde puede votar cualquier elector. Sin embargo, estas se van a caracterizar porque priorizan la atención a personas en especial situación de vulnerabilidad, personas que viven en situación de pobreza, que no tienen un local de votación cerca, que el local de votación del distrito les queda muy lejos. Nosotros llevamos un control de estas mesas de sufragio. Para que la autoridad solicite una mesa de sufragio, tiene que cumplir ciertos requisitos. En principio, tiene que presentar una solicitud a la OMPE. Esta solicitud debe contener una carta de apoyo de la municipalidad distrital o provincial que esté de acuerdo o que vea bien que la mesa de sufragio se instale en esta localidad. Esta localidad puede ser una comunidad campesina, puede ser un centro poblado, puede ser una comunidad nativa, puede ser un caserío, puede ser un anexo que alberga distintos pueblos originarios del país. Bueno, era la doctora Periche de la OMPE que nos explica qué significaban, ¿no?, estas mesas 900, 1000 para adelante. Ya está con nosotros Michel Samaniego, que ha sido secretario general del Jurado Nacional de Elecciones. Doctor Samaniego, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, ahí la doctora Periche de la OMPE explica que estas mesas, que además se ha pedido la nulidad, están ubicadas en sitios alejados
¿no?, en comunidades alejadas de centros de votación. Por lo tanto, se autoriza a través de la autoridad, valga la redundancia, para que se instalen y que puedan ir a votar ahí las personas que no pueden llegar a su centro de votación original. Esto es así, ¿y quién controla estas mesas, estas actas? ¿Cómo se realiza esa votación? Porque la doctora en un momento dice, ahí puede votar cualquiera. Bueno, con todo lo que ha ocurrido en este proceso electoral inédito, ya todas las actividades de la OMP y del Jurado Nacional de Elecciones están bajo sospecha. Lo cierto es que en zonas altoandinas muy alejadas, donde existen caseríos y la población está muy dispersa, se ha solido utilizar este tipo de mesas para aglutinar. ¿Cómo se llaman esas mesas? Bueno, no tienen un nombre específico que yo conozca. Porque son mesas en centros poblados, pero sí, que originalmente, y ahí viene la pregunta, lo que explicaba esta doctora, la doctora Periche de la OMP, lo que explicaba es que no pueden llegar a su centro de votación porque se encuentra lejos de su centro poblado, por lo tanto votan en otro lado. ¿Esto es así? ¿Hay un centro original y votan en otra mesa? Hay lugares alejados donde la población no está concentrada. Si no hay, por ejemplo, caseríos donde una familia vive por aquí, otra familia más lejos, aglutinan a ese conjunto de personas para que ellas voten en estas mesas de votación. Y claro, ahora con todo lo que ha ocurrido, entra en desconfianza. ¿Por qué? Porque dicen que eso es un mecanismo que sirve para adulterar la votación. Bueno, es una denuncia. Es una denuncia. Y entiendo que también están haciendo algunos pedidos de nulidad. Sí, se ha hecho el pedido de nulidad. Los pedidos de nulidad ya son extemporáneos. Ahora, si bien han habido fallos gravísimos en el proceso electoral, yo creo que estos pedidos de nulidad de estos locales, de estas mesas de votación, tendrían que ser declarados improcedentes por el plazo. Ahora, el Jurado Nacional de Elecciones no solo debe fiscalizar las mesas de votación ordinarias, sino también estas mesas de votación especiales. En todo caso, la desconfianza ya está sembrada, claro, porque, y va a haber muchos problemas con este asunto. Porque hay toda una explicación de Renovación Popular, que es quien ha pedido la nulidad. Entonces usted dice que es extemporáneo, o sea, que así haya una supuesta irregularidad por un tema de plazos, ¿no se podría declarar la nulidad? Sí, sí, porque las nulidades de mesa son por causas establecidas en la ley y tienen que proponerse dentro de los 3 días. Ahora, la OMP tampoco ha ayudado mucho con la explicación. Ha tenido que hacer una explicación más clara para que la doctora Periche se refiere usted. Claro, para que la ciudadanía pueda comprender que este tipo de votación lo que hace es una medida administrativa para mejorar o facilitar la votación de personas que viven en lugares muy alejados. Pero la doctora Periche dice puede votar cualquiera. Textual, no es mi interpretación, así lo hemos escuchado. Probablemente haya sido un lapsus, ¿no? Un lapsus, claro. Pero imagínense qué tal lapsus, porque está explicando un tema delicadísimo. Ya los abogados de Renovación Popular están diciendo, bingo, nos está dando la razón. Usted habrá leído eso en redes sociales. Entonces se está empezando a buscar cualquier noticia, ahora es motivo de nulidad, y lo que está pasando es un enturbiamiento del proceso electoral. ¿Y cómo se trabajan las actas en esas mesas? ¿Son padrones especiales? Porque son mesas casi especiales, porque como usted mismo nos ha contado, son centros poblados que quizás los ciudadanos, los habitantes de esa zona están dispersos. Entonces, ¿quién lleva ese padrón? ¿Renier? ¿Cómo se hace? ¿O realmente hay 2 padrones, el original del centro y el que votan las personas que están más alejadas? No, todos están en el padrón. Lo único que se hace es organizar esas mesas para facilitar la votación de esa población. Todo lo demás es de manera ordinaria. Lo único extraordinario, fuera de lo común, es que se facilita a esas personas para que puedan organizarse y votar. Ahora, ese es un tema que ya seguramente el jurado dará su veredicto sobre la nulidad. Vayamos al tema de la auditoría, doctor.
¿no? Porque la auditoría se está hablando desde el día sábado, la auditoría que ha planteado el Jurado Nacional de Elecciones, una auditoría exhaustiva, informática, incluso con expertos también internacionales, y se pretende que sea además una auditoría independiente. Pero los plazos van corriendo y el 7 de junio hay una fecha para una segunda vuelta. ¿Qué cree usted que se busca finalmente con esta auditoría? ¿Van a dar los plazos? Bueno, esa es una gran interrogante, porque si bien el jurado ya ha anunciado una auditoría hace 2 o 3 días. El sábado, no se ha determinado quiénes van a ser, cuál va a ser la extensión de esta auditoría y qué va a pasar con el resultado. Y sobre todo, ¿cuándo se va a dar el resultado? Y entonces esto ha generado muchos problemas, muchas interrogantes, y el plazo del cronograma electoral sigue corriendo. Independientemente de eso, yo considero que el proceso electoral va a continuar en marcha. El 7 de mayo, pasado mañana, terminarán el recuento de los votos. Probablemente el 15 de mayo se proclamen los resultados y se vaya a la segunda vuelta y la auditoría continúe independientemente. Pero va a generar problemas, porque ¿qué pasa si esta auditoría, no sabemos en qué plazo, determina que efectivamente han habido errores o fallas en el sistema o vulnerabilidades que ya han sido detectadas en un informe de fiscalización de hace aproximadamente un mes? ¿Del jurado? Del propio jurado. Claro. Entonces no creo que esa situación haya cambiado, del STAE. ¿Y qué va a pasar cuando tengamos los resultados de esta auditoría? Va a generar más problemas al proceso electoral. Entonces yo creo que ha sido una serie de calamidades que está sufriendo este proceso electoral que lo único que hacen es enturbiarlo más. Pero ¿hay una salida? Yo creo que tendrían que anunciar lo más pronto posible. Si van a anunciar una auditoría, se debió anunciar cuándo va a ser, quiénes lo van a hacer y sobre qué inmediatamente. Bueno, seguro que están determinando los miembros del comité que va a dirigir esa auditoría. Claro, pero entonces he debido reservarme el anuncio hasta que tenga qué es lo que se va a hacer, porque ahorita lo único que genera esta situación son interrogantes. Pero usted hace una hipótesis muy interesante, porque usted dice, ¿qué pasaría si ya están los resultados proclamados de quienes van a la segunda vuelta, que todavía no se define, y la auditoría revela que han habido graves irregularidades? O se constata lo que advirtió el jurado hace un mes, que lo ha sacado el domingo Cuarto Poder, que el STAE tenía serias irregularidades. ¿Qué hacemos? ¿Qué va a pasar? Yo creo que ahí el proceso electoral va a ser golpeado. Por eso yo creo que han debido tener mucho cuidado en medir cuáles van a ser los alcances de esta auditoría y cuáles van a ser sus plazos. Independientemente de ello, no hay ningún marco legal que establezca que el resultado de una auditoría vaya a tener algún impacto en el proceso electoral en términos legales. Entonces, ¿para qué se hace una auditoría? Lo que sí puede afectar es la legitimidad. Y entonces, claro, el jurado ha tenido que evaluar qué vamos a hacer con esta auditoría, qué vamos a hacer con el resultado de esta auditoría, porque puede ser una bomba de tiempo. Ahora, usted dice que el resultado de una auditoría no alteraría los resultados, pero sí la legitimidad. ¿Qué pasa? Y es una pregunta abierta. ¿Qué pasa si la auditoría se hace antes del 15 de mayo? ¿Qué pasa? Porque puede ser. Algunos decían que como es una auditoría informática, no se requiere de tanto tiempo o no. Pero, ¿qué pasa si llega a estar lista antes del 15 de mayo? Esa es otra interrogante que no podemos responder. Esta auditoría lo que ha generado son, más que soluciones, mayores problemas. Y entonces es una preocupación que va a impactar definitivamente en la legitimidad del proceso electoral. Pero desde el punto de vista legal, constitucional, del proceso electoral, tiene que continuar, porque el resultado de una auditoría no es una causal ni de nulidad ni de afectación al proceso electoral ni al cronograma electoral. Pero siempre, como decía el doctor Burneo, de todas maneras va a haber un perdedor. Sí. Que no va a pasar a la segunda vuelta. Hay uno que no va a pasar, porque la segunda vuelta es entre dos candidatos y ese perdedor
con auditoría o sin auditoría, no va a estar satisfecho. No va a estar satisfecho. Por eso yo en una anterior entrevista le decía que lo más conveniente de una auditoría de esta naturaleza era cuando termine el proceso electoral. No en pleno proceso electoral, porque los resultados son inciertos. No sabemos. ¿Qué pasa si esta auditoría efectivamente ratifica lo que el jurado ya dijo hace un mes? Que el STAE tenía ciertos problemas de seguridad y de integridad. Va a ser un problema muy grave. Pero entonces nos quedamos con la duda, doctor, porque claro, usted dice que lo mejor hubiera sido al final, pero al final sería... Pero lo que pasa es que hemos entrado en una situación en la que nos hemos salido del marco legal y no hay reglas para resolver estos problemas. Y entonces esta auditoría ha debido ser ponderada para ver qué vamos a hacer con los resultados de esta auditoría, porque como le digo, es una bomba de tiempo, ¿no? Ahora, la OMPE, cuyo jefe interino ha estado hoy día en el Congreso, ha dicho algo que la verdad puede ser un poco contradictorio en el sentido que, y usted me dirá cómo lo interpreta, él dice que el STAE ha funcionado en el 95%. Entonces, si uno le cree al doctor Pachas y dice ha funcionado en el 95%, la pregunta es ¿y por qué no se va a usar en la segunda vuelta? Si ha funcionado tan bien, como dice el doctor Pachas. Mire, el STAE probablemente con retrasos ha debido funcionar en la mayoría de las mesas, con retrasos. Y yo supongo que la no utilización de este sistema es para evitar esos retrasos y los conflictos y los problemas que han habido en el proceso electoral, sobre todo en el escrutinio, con el uso de este STAE. Yo creo que las explicaciones que ha dado la OMPE han ahondado más el problema porque han generado muchas incertidumbres. Si se va a dejar de usar el STAE, simplemente se debe decir que no ha funcionado bien y punto. Lo dejamos y no empezar en justificaciones que ahondan más el problema. Es evidente que no ha funcionado bien y por eso no se va a usar. Claro. Y claro, hoy día el señor Pachas dice... funcionó al 95%. ¿Usted cree que es una declaración contradictoria? Claro, yo creo que en vez de solucionar, de poner paños fríos, ha generado más problemas, ¿no? Más problemas. Entonces, ¿cuál es su pronóstico? ¿Esperar hasta el 15 de mayo sin auditoría? Es difícil saber porque el jurado no se pronuncia hasta el momento quiénes, cómo, qué y cuándo. Y ese es un problema. Tiene que haber anunciado y ha debido anunciar quiénes lo van a hacer, en cuánto tiempo, sobre qué, inmediatamente, ¿no? Y no anunciar y, bueno, dejar la decisión o la publicación en el albur. Ahora, hay otro tema que ya empezó, y todavía no resolvemos el tema de la segunda vuelta. Hay 26.000 o 25.000 votos de diferencia entre el que va segundo con el tercero. Queda 2% de actas, pero ya la OMPE está en el capítulo de elecciones regionales. ¿Cómo explicamos esto? Porque hoy día yo escuchaba y decía, ya, vienen las elecciones primarias, ya todo... Y no hemos terminado de resolver un gran problema, doctor. Por eso era que este proceso electoral era un proceso electoral complejo. No solo por la cantidad de partidos políticos que participaban, sino porque en simultáneo iban a haber dos procesos electorales grandes. Y entonces las elecciones regionales y municipales técnicamente es mucho más complejo que una elección general. Y bueno, hay que ver con cierta preocupación cómo se va a ir desarrollando, porque efectivamente ya las elecciones primarias en las elecciones regionales y municipales ya están próximas a empezar. La verdad es que parece un dolor de cabeza tras otro. Muchísimas gracias, doctor Samaniego. Muchas gracias. Esperemos que esta crisis electoral termine pronto para el bien de todos. Muchísimas gracias y así llegamos al final. Gracias por acompañarnos esta noche en Al Final del Día. Los espero mañana a las 10 aquí en Canal N. Buenas noches.